Tú, como directora de Kristen Stewart, es un cortometraje que se presenta como un trabajo experimental, poético e impresionista que se centra en la exploración personal del dolor emocional y la ansiedad. El cortometraje se inspira en una pintura de la propia Kristen Stewart, donde se representaba a un hombre despertando del sueño. Come Swim abraza ese concepto y lo utiliza como base para explorar el estado liminal entre el sueño y la realidad en un viaje abstracto y surrealista en dos partes, donde vemos al protagonista luchar contra sus demonios internos y lidiar con una sed insaciable, metáfora evidente de su angustia emocional tras una ruptura amorosa. El uso del agua como símbolo central es recurrente desde el comienzo, con esa enorme ola a cámara lenta a punto de engullir al protagonista. Una imagen sintomática de su asfixia emocional en lo que Stewart describió como un inframundo existencial. Una historia abstracta donde el protagonista continuamente es incapaz de saciar una sed inexplicable, y que nos remite a interpretaciones freudianas que simbolizan una necesidad no satisfecha, un vacío emocional en tu vida que representa toda esa angustia emocional del desamor. Algo que se nos acentúa por un diálogo en voz en off que continuamente se repite, murmullos de la expareja del protagonista que a menudo suena como múltiples voces, incluso reminiscentes de la propia Kristen Stewart. Por cierto, Stewart inicialmente consideró interpretarse a sí misma en el papel principal, pero optó por Josh Kay, un actor poco conocido, para mantener la autenticidad del proceso. Aunque la idea de haber visto a Kristen Stewart en el rol principal sin duda hubiese dado un matiz más interesante, dada su conocida condición de ansiedad social. Las voces ominosas incitan continuamente al protagonista a nadar, algo que al parecer le disgusta y refleja el interior de un cerebro disperso, como si se estuviera atacando con esos recuerdos fragmentados. Como si las voces vinieran de todas partes, de forma hipnotizante y perturbadora, aumentando su estado de ansiedad y la culpa por la ruptura. Al despertar de la pesadilla, el cortometraje pasa de ese lienzo impresionista a la realidad más cotidiana y mundana, con el protagonista eventualmente en proceso de aceptación de la ruptura. Con el tiempo, en la más absoluta soledad y con la razón de la perspectiva, se va dando cuenta de lo sobredimensionado y sobreanalizado del remordimiento sobre lo que pudo haber fallado, y la angustiosa lucha interna encuentra su balance al relativizar la magnitud del propio dolor por una ruptura amorosa. Solo cuando sale al exterior y encuentra el océano se permite respirar, nadar y dejarse flotar en una representación de la purificación, donde incluso volvemos a escuchar el mismo diálogo de la pareja de la primera parte, pero ahora es más agradable, reflejando más vida y emoción. Creando una atmósfera de fluidez caótica, Come Swim alterna lo real y lo onírico con una banda sonora a cargo de St. Vincent, que añade una capa extra de tensión que complementa esta narrativa fragmentada. La estética visual y la edición elíptica de Come Swim recuerdan al lirismo de Terrence Malick o a la surrealista, emocional y provocativa narrativa de Upstream Color de Shane Carruth, el director de Primer. Sin duda, referentes en este tipo de cine experimental y poético, donde los cortes rápidos, las voces susurradas y las imágenes sugerentes capturan estados emocionales de los protagonistas. Además, otro dato curioso es el desarrollo de una técnica innovadora de transferencia de estilo neuronal, una proto-IA que permitió trasladar el estilo de la pintura de Stewart a algunas secuencias de fotogramas, creando un efecto visual que fusiona lo pictórico con lo cinematográfico. Sin duda, los recursos estéticos, el montaje arriesgado y su envolvente edición de sonido son lo más interesante de un guión algo reiterativo en su concepto. Este abstracto y experimental debut llamó la curiosidad del Festival de Sundance y posteriormente del Festival de Cannes en 2017. Algo que seguro le dio plena confianza a Stewart para levantar su primer largo, The Chronology of Water, basado en las memorias de Lidia Yuknavitch, la escritora estadounidense interpretada por Imogen Poots, donde Stewart implementa conceptos vistos en su cortometraje Come Swim, como el poder sanador de nadar en el agua y un flujo casi asociativo de imágenes y sonidos que tienen como objetivo evocar un sentimiento en lugar de contar una historia en los cánones de la narrativa más académica y que evoque la memoria que, como el agua, toma caminos impredecibles. En definitiva, Come Swim es una meditación vanguardista y un paso adelante de Stewart a la dirección, apostando por el atrevimiento formal y narrativo, pero con una buscada pretenciosidad lírica, emocional y poética. Nos vemos en Donosquino.
You can't breathe underwater.